Diverio, leí una cosa que me llegó desde Oslo, de afuera del país, en la internet está cerca de la Sí, gente, sobre un conflicto o un posible conflicto, y alguna foto mostramos, en la Tahona. Cuéntanos cómo viene la mano y después si podemos desarrollar algunas otras cosas. bien. Primero que nada, bueno, gracias por llamar y preocuparse por la situación de que estamos viviendo algunos trabajadores hoy. Y en la Taona en particular, que es un barrio privado de Canelones, se generó una situación donde un conjunto de trabajadores, más de 50 compañeros, ante ver que no, en la hora que estaban trabajando no se cumplían con lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de seguridad, higiene, la normativa. Y cuando averiguaron en el BPS sobre esos aportes, se encontraron con la noticia de que algunos no tenían ningún tipo de aporte y otros tenían apenas menos del 50% aportado. Los compañeros hicieron una asamblea, se organizaron y bueno, la respuesta que tuvieron del empresario es que estaban todos echados, ¿no? Entonces, la verdad, con un escenario muy complicado, porque realmente en una obra donde se está construyendo viviendas de alto costo, porque no estamos hablando de una cooperativa de vivienda, ni mucho menos, estamos hablando de viviendas que tienen un costo altísimo, sin embargo, en esos lugares donde hay más dificultades y donde la irregularidad y la informalidad acampa de mejor manera, ¿no? En qué estado o situación está ahora ese preconflicto o la denuncia en sí mismo? Bien, rápidamente se hizo la denuncia del ministerio como corresponde, se pidió audiencia y los trabajadores están en la puerta de la obra acampando, bueno, y estando ahí distribuyendo algún material para denunciar la situación. Es cierto que las obras que están dentro de los barrios privados son muy complejas porque en realidad el acceso al barrio privado es muy dificultoso. Cuando va algún compañero de dirección departamental a intentar organizar, o por lo menos para llevar la información a los trabajadores lo que le corresponde, el acceso es imposible. O sea, hay que hacer un trámite que a veces demora 30, 40 días, y a veces cuando uno puede ingresar al barrio, es simplemente poder llegar a una sola obra, cuando adentro tenés 10, 15, 20 obras. Y lo segundo, que también en esos barrios la presencia del Ministerio de Trabajo también es inexistente. Entonces eso hace de que ahí sea un escenario el más propicio que hay para generar la informalidad, la irregularidad. Bien, lo que nosotros decimos de que justamente en esos lugares donde hay más informalidad e ilegalidad es donde se genera más cantidad de siniestros laborales. Por eso la gran preocupación que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, estamos en ese momento tomando medidas para intentar resolver primero, recuperar la fuente de trabajo de los compañeros como corresponde, de que se legalice y se regularice esa obra, y que está claro que mañana tenemos una asamblea de seguridad para hacer también generar las condiciones que el tema de los elementos de seguridad es un tema que no se negocia, tiene que estar o estar, ¿no? Entonces, bueno, mañana hay una asamblea de seguridad para justamente ubicar cuáles son las dificultades que tenemos, ¿no? Estamos hablando de mucha gente fuera de los aportes, no son dos o tres, es mucha gente. Echaron a 50 que Es se mucha afiliaron. gente, en esa obra son mucho más de 50. Aparte, si uno entra al barrio privado va a encontrar una cantidad de obras con un grupo capaz que menores de trabajadores, y cuando uno entra a escarbar, se encuentra que la mayoría de los trabajadores están trabajando de forma bastante ilegal o informal. Y eso es lo que preocupa es eso, y estaba hablando justamente en unos barrios que están a 50 minutos del centro de Montevideo, no es que están en el medio del casco de una estancia, ¿no? Y segundo, que esos barrios, vuelvo a enterar, las construcciones que están ahí son construcciones que tienen un costo altísimo. Entonces, por eso la denuncia nuestra, que a partir de la iniciativa de estos compañeros, tiene mayor visibilidad el tema, ¿no? Bien, ¿cómo está el resto del país, el Zunca, a nivel nacional en estos momentos de complejos del país? Bien, bien. La industria de la construcción ha sido de los pocos sectores de actividad que mantuvo actividad. Igual que el campo, la industria frigorífica, quizá el sector bancario y la construcción, a pesar de la pandemia y las dificultades que hubieron, mantenemos un promedio de 45.000 trabajadores registrados en el BPS.
Ese es el promedio que venimos por lo menos de 2016. O sea, no está en crisis, ni mucho menos. Lo que sí estamos viendo como trabajadores de la construcción, de que se mantiene ese nivel de ocupación a partir de obras que vienen de periodos anteriores. Por ejemplo, UPM hoy tiene 6.000 trabajadores, el Ferrocarril Central tiene 3.000 trabajadores, el Puerto de Montevideo tiene 1.000 trabajadores. Entonces, el viaducto que se está haciendo en la zona portuaria tiene unos 500 trabajadores. O sea, son obras que vienen de periodos anteriores que tienen tiempo de finalización, finales de 2022, principio de 2023, y la expectativa que tenemos para ir hacia esa fecha es una caída pronunciada de los puestos de trabajo. Porque nosotros miramos la rendición de cuentas y el presupuesto quinquenal, vemos que los recortes que hay en la inversión pública generan una caída sostenida de los puestos de trabajo en la construcción. Y no es menor, ya el año pasado tuvimos una reducción del 19% de la inversión pública. Y a su vez un recorte en vivienda que es muy salvaje, porque de vivienda teníamos 300 millones en el 2019 de dólares, ahora 2021 es apenas 180 millones de dólares. O sea, hubo un recorte importante en vivienda y fundamentalmente las viviendas que afectan a los sectores más jodidos. Por ejemplo, Mevir recortó un 30% las viviendas, eso hace que sectores más carenciados de la zona rural no accedan a la vivienda y también esa zona más lejana de la zona de las ciudades es donde mucha gente consigue la changa por un tiempo mientras se construye la vivienda. Ni que hablar de las cooperativas de vivienda que se bajaron apenas a un sorteo por año, hay una caída del 50% de la inversión en vivienda para las cooperativas de vivienda, y ni que hablar de las viviendas de realojo y para los sectores, voy a reiterar, que son los que están más complicados. Y la caída en la inversión en vivienda repercute mucho en los puestos de trabajo, porque la vivienda es de los sectores de la industria de la construcción que absorben los puestos de trabajo. O sea, el 90% de los insumos son nacionales. Entonces, en consecuencia, por cada puesto directo tenés uno o dos indirectos. Lo que nosotros estamos viendo, y esto lo queremos hacer terrorismo con esto, que para el 2023, si no hay un cambio, justamente en lo que tiene que ver, y lo vemos muy difícil, en lo que tiene que ver hoy con la rendición de cuentas, puede haber una caída en la industria de la construcción que supere los 10, 15 mil puestos de trabajo. Y si le sumamos los trabajadores indirectos, bueno, es verdad un tajo muy grande que se le pega justamente a los sectores de la construcción. Y reitero, la industria de la construcción tiene una característica que muchos trabajadores ocupados de otras ramas, o a veces gurises que entran por primera a trabajar, a laburar, encuentran en la construcción un ingreso por primera vez que les permite desarrollarse. Entonces, por la preocupación que tenemos los trabajadores de la construcción hoy, es justamente el escenario que vamos a tener de 2022 y 2023. Más allá de que es cierto que el gobierno modificó la ley de viviendas promovidas, creada en el gobierno anterior, la vivienda de interés social, que el objetivo de esa vivienda era aquellas empresas que construyeran viviendas de un costo medio, para poner una frase, tenían beneficios fiscales, evolución de impuestos, que eso hacía de que inversores se encontraran entusiasmados en invertir en ese tipo de vivienda y vivienda que podían acceder los sectores más complicados. Ya con la ley anterior, el proceso anterior, se construyeron miles de viviendas, es cierto, pero los sectores más complicados no podían acceder a esa vivienda por el costo que tenían. Era fundamentalmente para sectores medios. Bueno, este gobierno modifica esa ley y le levanta el monto imponible que podían construir, se lo eleva, entonces los inversores ven mejores Se me cortó. condiciones para invertir, mayor costo, porque le deja más rentabilidad. Eso hace de que los sectores que están esperando la vivienda tengan mayor dificultad para acceder, porque no se van a construir viviendas para los sectores de capas medias o quizás trabajadores. Por eso que nosotros tenemos una profunda preocupación por la situación que estamos viviendo hoy, pero fundamentalmente el escenario que tenemos para 2022 y 2023, ¿verdad? Bien, viene complicado. ¿Y cuáles son los indicios que vislumbran, más allá de la rendición de cuentas, en cuanto a la conversa, a ver si en realidad puede haber un cambio de destino? Porque ya vemos que el Instituto Nacional de Colonización también ha tenido problemas, entre otros. Sí, hay, a ver, hay
Ojo, hay una decisión política del gobierno, está claro que sí, de un ajuste fiscal, que ese ajuste se paga de abajo. Ya lo vimos con lo que fueron las pautas salariales. La mayoría de los trabajadores públicos y privados tuvieron rebaja salarial pura y dura, junto a los jubilados y pensionistas, que eso fue un ahorro de más de 300 millones de dólares para el gobierno. Pero a su vez también el recorte de las políticas públicas no solamente genera la caída de los puestos de laburo, sino, por ejemplo, en salud pública, con el recorte que hay, hace que no solamente haya mayores dificultades para poder construir algún hospital, alguna policlínica, sino que hoy hay 120.000 usuarios nuevos en ACE que van a tener que ser atendidos con el mismo presupuesto, y eso hace que sean mucho más carenciados a atención. Ni que hablar de la situación, yo decía hoy, de vivienda, pero en la educación, y se repiten todo. Yo creo que el movimiento sindical el otro día hizo una gran movilización, que entre otras cosas, esa gran movilización fue una demostración de unidad del campo popular. Y lo que nosotros capaz que destacamos más de esa movilización del 15 es no solamente la cantidad de miles y miles de pueblos que participó, que vinieron de todos los rincones del país, más de 220 ómnibus del interior, eso es importantísimo, sino el contenido de la movilización. Porque en el contenido estaban pequeños productores, habían algunas organizaciones de colonos, estaban los barrios organizados, las ollas populares. Entonces, ese tejido de recomposición del campo popular, yo creo que es un buen tanque de oxígeno, justamente para poder seguir avanzando con algunas perspectivas. Está claro que el desafío va a ser fundamentalmente lo que tiene que ver con el referendo. Nosotros estamos convencidos de que lograr anular esos 135 artículos de LUC, el conjunto del pueblo y los trabajadores en particular, vamos a tener un escenario diferente para poder seguir avanzando e intentar que no haya más recortes en nuestra conquista. Entonces yo creo que eso es alentador, ¿no? Porque está claro que no fue una movilización espontánea, no somos autoconvocados, somos trabajadores organizados. Y está claro que el proceso de distintas movilizaciones fue una acumulación de fuerzas. Yo recuerdo, la lucha de los compañeros de la FOICA ahí en Canelones, la huelga de la pesca, la movilización del ZUCA, la asamblea de la UNRWA, la movilización de la coordinadora de entes públicos, la de COFE, el día de la marcha de los marchas estudiantiles, la marcha de la universidad, todo ese proceso de acumulación fue una gran demostración el 15. Y yo creo que el 15 fue una gran plataforma para lanzar lo que tiene que ver la campaña por el referéndum. Por eso tenemos expectativa de poder revertir esto, pero la forma de revertir es con pueblo organizado y en la calle, ¿no? Sí, hay gente por aquí, por las redes, que nos están diciendo, hablando de este último tema en particular, que falta más información en cuanto a por qué votar sí. Claro, siempre hubo una intención clara, cuando la recolección de firmas, de quererse discutir el tema para que la población supiera qué es la luz. Y eso es un problema que tenemos, porque al no haber debate, no hubo difusión, los grandes medios de comunicación se encargaron de ocultar eso. Está claro que hay una gran desinformación. De todas maneras, la mayoría, una gran parte del pueblo firmó a pesar de que muchas veces tenía desconocimiento. Y hay que ver que estas firmas se juntaron en medio de una pandemia, en 6 meses, con 20.000 complejidades. Yo tengo confianza en las masas y en el pueblo. Y estoy seguro que cuando el pueblo y la gente empiece a ver cuáles son realmente los defectos que tienen estos artículos, está claro que van a acompañar. Hay algunos que son salvajes, ¿no? Que lo que tiene que ver con desalojo express. Cualquiera de nosotros que ha trabajado y ha alquilado algún rancho sabe bien que a veces falta la changa y te atrasás un mes. Bueno, ahí en esos momentos el dueño de la casa puede desalojarte en menos de una semana. Bueno, eso realmente apunta justamente para el pobrerío. Pues ni que hablar con lo que tiene que ver con el Instituto de Colonización, la modificación que tiene. Ni que hablar lo que tiene que ver con el recorte del derecho a la huelga, ¿no? También lo que tiene que ver es modificar lo que son los cobros que antes hacía únicamente por tarjeta, por el banco, bancario. Fíjense que cualquier empleada doméstica, que muchas veces en nuestras propias familias son trabajadoras domésticas, ¿cuál era el documento que tenían para después reclamar su aporte? Era justamente el ticket de cajero, que con eso comprobaba en el ministerio que trabajaba en esa casa y que lo que ganaba era eso. Hoy, que se le puede pagar con plata en mano, como se dice normalmente, esas trabajadoras se quedan sin ese documento. Para mañana o pasado puede hacer un reclamo.
Por eso todo, tiene una cantidad de artículos que son realmente regresivos. Y son artículos que realmente se ubicaron en la luz, porque lo que necesita un gobierno neoliberal para poder aplicar sus políticas necesita dos o tres cosas. Primero, los grandes medios de comunicación, fundamental. Lo segundo, tener a favor lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Yo estoy hablando de la justicia, hablo Poder Judicial, para judicializar todo. Y lo tercero, de que el campo popular esté dormido, esté movilizado. La pandemia ayudó a eso. Y en el medio de la pandemia todos vimos cuando por abajo se tomaron decisiones que fueron salvajes. La modificación del IRPF, por ejemplo. Hay 8.000 trabajadores y trabajadores nuevos que pagan IRPF a partir que se cambió la franja del IRPF, por ejemplo. O lo que tiene que ver con hoy una empresa si argumenta problemas de el trabajador siguiente, o sea, y el trabajador tiene que esperar si cobra el año siguiente. En el medio de la pandemia todos vimos cómo llevó políticas salariales adelante, rebaja salarial. O sea, hay un componente muy duro de que se aprovechó justamente en el momento de la pandemia cuando había poca movilización para llevarla adelante, y por eso, entre otras cosas, la LUC tiene algunos elementos que apuntan a la desmovilización. Por ejemplo, cuando habla del derecho al libre tránsito. Cualquiera estaría de acuerdo que 4 locos con unas cubiertas que quemaron una ruta, está claro que no puede hacer eso. Ahora, se puede interpretar que mañana miles de trabajadores o jubilados reclamando salario o jubilaciones, eso es un delito. Y puede generar de que haya mayor dificultad en las convocatorias. Por eso nosotros creemos que el desafío que tenemos con el pueblo es lograr anular 235 artículos de la LUC para tener un mejor escenario para poder pelear y revertir una embestida brutal que está haciendo la derecha, no solamente en Uruguay, es continental casi, ¿no? Tiberio, yo te agradezco, se me viene ya Ernesto Agassi, te agradezco enormemente. Me gustaría que pudieras venir al piso o tener una mejor conexión. En momentos se cortaba, pero bueno, a ver si te comprometés y podés venir a La Piedra y salimos en directo de acá el día que quieras.